Muy bien, Steffi, un buen día para todos. Leonardo Orlando es el director general del Servicio de Rentas Internas y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario creado por el presidente de la República. Patricio Alarcón, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Y Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial, quien también es miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. Ellos son nuestros invitados para debatir sobre recomendaciones y propuestas tributarias dirigidas a aumentar la producción, el empleo y la recaudación tributaria. Cada invitado tendrá 1 minuto y medio para su respuesta. La primera parte conmigo, la segunda con Steffi. Buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Vamos a empezar con Roberto Aspiazu, luego Patricio Alarcón y cerramos con Leonardo Orlando. El numeral 13º del artículo 3 del decreto ejecutivo número 50 que crea el Consejo Consultivo Productivo y Tributario señala como atribución del Consejo presentar propuestas y recomendaciones de optimización y simplificación tributaria para lograr más eficiencia, equidad y progresividad de la política tributaria. Ahora, al anticipo del impuesto a la renta desde diciembre del 2007 se le cambió la fórmula de cálculo incluyendo patrimonio, costos, activos e ingresos. Y desde 2010 se estableció su no devolución, convirtiéndose así en un impuesto mínimo adicional al de la renta. Por los efectos que causa esto en la liquidez de las empresas, se debe simplificarlo modificando su fórmula de cálculo y el hecho de que no se lo devuelva. Roberto Aspiazu. Gracias por la oportunidad, un saludo a quienes componen el panel y a los televidentes. Efectivamente este es un tema muy sensible para nosotros. De hecho, comentar que hicimos recientemente una encuesta con la base de gremios del Comité Empresarial y el resultado fue que la preocupación número 1 era el anticipo al impuesto a la renta, porque finalmente grava el giro del negocio y no propiamente la utilidad que este genera. Desde ese punto de vista consideramos que la fórmula de cálculo tiene que ser reconsiderada y el impuesto no puede convertirse en impuesto mínimo. Es decir, si por algún motivo el negocio no genera renta y se cobra el anticipo, este debería quedar sujeto a devolución. De manera tal de que hemos hecho el cálculo para muchas empresas, grandes, pequeñas y medianas, y la estimación es que en muchos casos se está pagando hasta 45% de impuesto a la renta y no el 22% para personas jurídicas, todo lo cual nos aboca, como decía hace un momento, a una reformulación. Esto tiene que ser parte del diálogo, el marco del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, y nuestra expectativa es llegar a un acuerdo general sobre temas tributarios antes de fin de año, para efectos de que a partir de 2018 tengamos en base a un acuerdo público-privado nuevas reglas tributarias que se mantengan estables durante los próximos 4 años. Yo diría que eso es lo principal. Termina su tiempo, Roberto. Simplificar el cobro del anticipo del impuesto a la renta o eliminarlo. Patricio Alarcón. Buenos días, Lenin, qué gusto poder compartir esta entrevista con Roberto y con Leonardo. Mire, en realidad el anticipo al impuesto a la renta no es un impuesto a la renta. En realidad no se paga sobre las utilidades generadas, no se paga este impuesto sobre la renta causada. Se paga sobre los activos, se paga sobre el patrimonio, se paga sobre los gastos deducibles y se paga sobre las ventas. En realidad este es un impuesto que le quita liquidez al sector privado para darle liquidez al sector público. Atenta en contra de la inversión, porque si es que yo subo mi nivel de activos, si es que yo subo mi nivel de patrimonio, entonces se me cobra más anticipo al impuesto a la renta. Afecta más, Roberto bien lo dijo, esto afecta más a los pequeños empresarios, porque según un estudio, los pequeños empresarios terminan pagando una tasa de alrededor del 50% de impuestos si es que se suma el anticipo al impuesto a la renta y el impuesto a la renta. Este impuesto le quita competitividad a las empresas, le quita liquidez a las empresas. Muchas empresas tienen que acudir a préstamos durante los periodos cuando se paga el anticipo al impuesto a la renta. Y a la larga el Estado termina recaudando menos. Este impuesto frena en muchos casos la inversión y finalmente el Estado termina en general recaudando menos. Y apenas
se recauda alrededor del 1% del presupuesto general del Estado, el 0,03% del PIB. Patricio, optimización y simplificación tributaria. En el caso del anticipo, del cobro del anticipo del impuesto a la renta, ¿cómo lo entiende el gobierno, Leonardo Orlando? Muy buenos días con todos los ecuatorianos, quienes integran el panel, Steffi y Lenín. Una primera precisión es que el anticipo no es un impuesto, sino parte del impuesto a la renta. Tiene crédito tributario y más adelante vamos a referirnos a su exceso sobre el impuesto a la renta, sobre los últimos cambios que se han incorporado en el régimen tributario. El objetivo principal de este instrumento ha sido prevenir la evasión y lo hemos logrado. Contando con el esfuerzo de toda la sociedad, hemos consolidado la cultura tributaria, pero todavía queda mucho por hacer. De los 5 millones de contribuyentes registrados ante el SRI, menos del 1.5% de los contribuyentes de mayores ingresos son los que tienen que pagar este anticipo, que en determinadas circunstancias tiene el atributo de ser un impuesto a la renta mínimo presunto. Pero tenemos que estar muy claros que se han incorporado importantes beneficios en los últimos tiempos. Por ejemplo, la eliminación de la forma de cálculo de las nuevas inversiones, tanto en el activo, en el patrimonio, como en los costos y gastos de depreciación de esos nuevos activos. También se ha eliminado la figura del anticipo mínimo para las microempresas. Y para las demás empresas, un importante cambio que está vigente desde el periodo actual es la devolución de su excedente y que va a generar, obviamente, esa oportunidad de que aquellos contribuyentes, aquellas empresas que tienen un anticipo mayor al impuesto a la renta generado en sus declaraciones, puedan tener esa devolución, ya no una vez cada 3 años y por caso fortuito y fuerza mayor, sino por cualquier circunstancia que haya generado una afectación en sus ingresos. Leonardo Orlando. Ahora, según el Comité Empresarial, el anticipo del pago del impuesto a la renta sí se ha convertido en un impuesto mínimo, y sí, esto significa que la tasa efectivamente pagada de impuesto a la renta llega al 45.91% en las medianas empresas, al 45.74% en las pequeñas empresas y al 44.72% en las empresas grandes. Esto no es equidad tributaria, y su recaudación representa menos del 0.4% del Producto Interno Bruto, alrededor de $300 millones por año. Eliminarlo podría equivaler a una simplificación tributaria. Su eliminación, su probable eliminación, ¿causaría beneficios en producción y empleo superiores a ese 0.4% del PIB en recaudación, Roberto Espiazo? Bueno, nosotros efectivamente barajamos como opción la eliminación o si no la reformulación, pero evidentemente tal como está concebida la fórmula de cálculo, como se ha demostrado, genera muchas distorsiones y obliga por tanto a hacer una evaluación del estado de cosas con miras a que este anticipo de pronto vuelva a una fórmula anterior que en definitiva se basaba en el pago del impuesto a la renta el año inmediato anterior, sobre lo cual se pagaba un determinado porcentaje. Pero como usted comprenderá, un escenario de recesión, de contracción económica que hemos venido experimentando desde el segundo semestre de 2015 de manera sostenida, yo diría más o menos hasta este momento, este anticipo está castigando la liquidez de las empresas, y es la razón por la cual inclusive cuando el presidente Moreno hizo su recorrido en condición de candidato en el país y se reunió con distintos sectores productivos, sin duda posicionó este tema como una prioridad y determinó que él hable originalmente de la constitución de este Consejo Consultivo Tributario, al que posteriormente se le ha agregado el concepto de productivo, porque evidentemente no hay cómo desvincular la parte tributaria de su correspondiente productiva, de manera tal que nos corresponde ir caminando en esa dirección. ¿Cuánto más podrían producir esos $300 millones en manos del sector privado? ¿En cuántos empleos se podrían convertir, Patricio Alarcón? Mire, en general nosotros estamos proponiendo que se vuelva al cálculo anterior, donde efectivamente se cobraba un impuesto a la renta sobre la renta generada, sobre la renta causada, que es lo justo. Si genero yo utilidades, debo pagar un impuesto a la renta. Caso contrario, el Estado es mi socio en las buenas y en las malas. La cultura tributaria sin duda ha dado un giro en el Ecuador.
Estamos hablando de que hace 10 años la recaudación era de aproximadamente un 9% del Producto Interno Bruto, ahora ya está en alrededor del 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, no es necesario que se busque un impuesto mínimo para obligar a que todos los sectores paguen impuestos. Además, estaríamos generando una gran señal de confianza, subirían los niveles de inversión, llegarían más capitales al país y esto ciertamente mejoraría la competitividad de las empresas porque devolvería liquidez, especialmente a las pequeñas y a las medianas empresas. Además, en cuanto a la tramitología, sería una declaración menos, sería una preocupación menos para quien maneja y administra las empresas. Y en realidad, mire, en una época de recesión, lo que necesitamos es bajar el nivel de impuestos. Y ya vemos que ha sucedido. Subiendo el nivel de impuestos en los últimos 3 años, lo que ha sucedido es que ha decrecido la recaudación del impuesto a la renta. Estamos en la práctica con tasas efectivas de impuesto a la renta del 45% y de ser así, ¿eso es equidad tributaria, Leonardo Orlando? Lenín, como señalaba en la pregunta anterior, ya nosotros incorporamos en la última reforma tributaria, el gobierno y el legislativo incorporaron una importante reforma, que es que se pueda devolver el excedente del anticipo sobre el impuesto a la renta causado. Hemos emitido la correspondiente resolución de aplicación recientemente, en marzo y en abril, las personas naturales y sociedades han declarado su impuesto a la renta y estamos en una campaña de información. En este aspecto también es importante los beneficios, destacar los beneficios que se han incorporado. Por ejemplo, que los 5 primeros años de operación de las sociedades nuevas no tienen que calcular y pagar este anticipo y que en circunstancias de disminución drástica de los ingresos, como lo ocurrido en Manaví y Esmeraldas por los últimos 2 años, se han exonerado del anticipo del impuesto a la renta a todos los contribuyentes de esta provincia. Antes se lo hizo con el sector de turismo, con el sector de la pesca, con el sector de la palma y algunos otros sectores en distintas provincias y a nivel nacional. Eso prevé la normativa. Nosotros estamos en este aspecto, conforme lo ofrecido y lo dispuesto por el señor Presidente de la República, abiertos a un diálogo constructivo sobre la base de principios de corresponsabilidad y compromiso con los intereses nacionales, pero también coincidiendo en 2 principios básicos, que tenemos que todos hacer una cruzada por combatir los niveles de evasión que todavía existen, a pesar del mejoramiento de la cultura tributaria, y también que debemos construir cada día un sistema tributario más justo, solidario, equitativo y progresivo. Las sobretasas arancelarias no estaban manejadas por el Servicio de Rentas Internas, sino por aduanas, y su recaudación no se considera dentro de la recaudación total del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, tuvieron un efecto en la producción y el empleo al gravar la importación de materias primas y bienes de capital, con derivaciones también sobre la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, que constituyen el 85% de las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas. Ahora, por estos efectos, ¿sería recomendable descartar cualquier nuevo gravamen sobre las importaciones, Roberto Aspiazo? Sí, por supuesto que sí, porque de paso se ha dicho, estaríamos sujetos esta vez, pienso yo, a medidas de retorsión comercial. Hasta donde tenemos información, por lo menos en redes sociales circuló una información relacionada. El gobierno norteamericano estaría considerando seriamente, en el caso de que nosotros apliquemos nuevamente salvaguardias, aplicarnos un arancel flat que sería hasta de 30%. De manera tal que eso nos da la pauta de lo bien que tenemos que pensar una medida de esta naturaleza. Yo pienso que con mucho las salvaguardias aplicadas en 2015 persiguieron un propósito de recaudación fiscal y tuvieron un efecto de profundizar la recesión económica, generando sobrecostos en el aparato productivo, porque prácticamente se aplicaron a todo el espectro del universo arancelario: materias primas, equipos de transporte, materiales de construcción, bienes de consumo, de forma tal de que estemos hablando en este momento de una aplicación de salvaguardias a 1.200, 1.300 partidas nuevamente. Esto no justifica por ningún concepto. De hecho, en 2016 se continuó aplicando las salvaguardias a pesar de que ya no teníamos problema de balanza comercial, balanza de pagos, lo cual naturalmente indispuso a los países amigos que en el marco del comité correspondiente de la OMC presionaron de que Ecuador desmonte las salvaguardias, y a pesar que lo habíamos hecho en términos de compromiso, incumplimos. En
números. ¿Cuál fue el efecto de las sobretasas arancelarias en el sector que usted representa, en el área comercial, a nivel de ventas y en empleo? Patricio Alarcón. Sí, las salvaguardias fue una medida que se tomó para proteger la salida de divisas y se argumentó que protegían también a la industria nacional. Sin embargo, sabemos que fue una medida recaudatoria que terminó afectando al consumidor, terminó afectando al comercio, terminó afectando a la industria y terminó afectando al empleo, a la generación de empleo en el país. Finalmente, esta medida encareció la estructura de costos del sector privado, le restó competitividad y disminuyó el empleo formal. Subieron los precios de las materias primas, subieron los precios de bienes de capital, subieron los precios de bienes de consumo. Y al final, en valores totales y en valores relativos, se importan más bienes de capital y más materia prima al país que bienes de consumo. En el sector comercial se perdieron 6.000 millones de dólares en ventas. Se perdieron 60.000 empleos formales. Creció el sector informal, definitivamente. Se desplazaron muchos de esos trabajos al sector informal. Jamás se pueden tomar medidas proteccionistas para sacar un país adelante. No podemos pensar en un mercado solamente de 16 millones de habitantes, tenemos que pensar en mercados de 4.000 millones de habitantes. Tenemos que sacar al país, o tenemos que promocionar al Ecuador al mundo. Y finalmente, lo que genera excelencia es la competencia en una industria. No podemos bloquearnos a nuestros principales socios comerciales. Debemos respetar los acuerdos con la OMC. ¿Cuánto dejó de percibir el Estado en recaudaciones por la implementación de las sobretasas, tomando en cuenta el impacto que tuvieron sobre volúmenes de ventas y utilidades? Leonardo Orlando. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que se cumplió el objetivo macroeconómico de disminuir la salida de divisas, entre otras medidas como una de las principales a la aplicación de las salvaguardias. En el año 2014, el monto transferido por el Ecuador por diferentes sectores fue de 27.068 millones de dólares. En el 2015, el año en que se implementa a partir del mes de marzo las salvaguardias, las divisas salieron por menos de 25.000 millones y en el año 2016 las divisas salieron por 21.263 millones, es decir, aproximadamente una reducción de 4.800 millones de dólares en 2 años. Es decir, que se cumplieron y se superaron las expectativas en cuanto a la salida de divisas. Como usted comprenderá, en un esquema dolarizado tenemos que generar más divisas de las que salen de la economía. Y nosotros hemos tenido siempre una política tributaria y económica en el marco de la soberanía y hemos respetado los acuerdos comerciales y por eso no hemos tenido ningún tipo de sanciones y por eso también en su momento, debidamente justificado, se extendieron las salvaguardias y recordemos que eso fue debidamente analizado y justificado. Así que en este contexto la industria nacional ha sido una gran ganadora porque ha aprovechado esta oportunidad. Hoy no tenemos salvaguardias y en el marco del diálogo del Consejo Consultivo analizaremos también las diferentes propuestas que se presenten de los actores del sector privado. Bueno, no nos dijo cuánto había dejado de percibir el Estado. 700 millones de dólares en el año, en este año generaron las salvaguardias. Gracias a Leonardo Orlando, Patricio Alarcón y Roberto Aspiazu. Steffi tiene más puntos a tratar dentro de este debate tras una breve pausa. Cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos, nos vamos a un corte comercial. Cuando regresemos en debate hoy con Leonardo Orlando, Patricio Alarcón y Roberto Aspiazu, hablamos sobre recortes del gasto corriente, de simplificación del régimen tributario, cuáles son las propuestas, sus contrapuntos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Continuamos con el debate, bienvenidos de nuevo y buenos días. De esta ronda vamos a empezar con Leonardo Orlando, luego Roberto Aspiazu y vamos a cerrar con la intervención de Patricio Alarcón. Mientras los ingresos tributarios de la proforma del 2016 se proyectaron originalmente en 15.642 millones de dólares, una presión tributaria frente al PIB del 15.3%. Las recaudaciones ya en el 2016 fueron de aproximadamente el 3% del PIB, dio a 12.206 millones, mientras que los gastos en personal pues no disminuyen, crecerían ligeramente, y el servicio de la que quizás
es uno de los temas que ya preocupa, supera a los de salud y educación juntos. Si el Consejo decidiera en que hay que, o coincidiera en que hay que disminuir la presión tributaria, ¿por dónde empezar? ¿Se debe también disminuir los gastos corrientes antes que suprimir o simplificar el régimen tributario? Leonardo Orlando, su turno ahora. Bien, Steffi, en el caso de la política fiscal debe adecuado equilibrio entre ingresos fiscales y el gasto fiscal, tanto el gasto corriente como el gasto de inversión. El ajuste más importante que se ha hecho en estos 2 últimos años ha sido en la variable de inversión, como se anunció al país. Y en el caso del gasto corriente también se han hecho ajustes. Se va a optimizar el gasto en todo lo que pueda ser necesario, pero debemos estar claros que requerimos más salud de calidad, requerimos más educación en todos los niveles, necesitamos más excelencia en la educación superior. Los institutos tecnológicos, las universidades técnicas y tecnológicas que ha ofrecido el presidente Lenín Moreno es parte de esa inversión pública en talento humano. Necesitamos seguir impulsando a nuestros becarios en el exterior. Son más de 20.000 personas que se han beneficiado para desarrollar programas de maestría y de doctorado, y ya están regresando y contribuyendo no solo en el sector público, sino principalmente en el sector privado, en el aparato productivo, en nuevas ramas de la ciencia y el conocimiento. En ese sentido, el gasto o la inversión social es más de 4 veces el servicio de la deuda. El servicio de la deuda ha sido, obviamente, se ha incrementado ligeramente en los últimos años en producto de las necesidades de inversión, las necesidades de financiamiento para seguir construyendo una sociedad de mayor igualdad de oportunidades en que las personas de menores recursos tengan una promoción social. Bueno, de ahí la diferencia también entre lo que es inversión, entre lo que son los gastos corrientes. Le pregunto a Roberto Aspiazu en función de esto, todavía hay una proforma en ejecución, pero de lo que se ha anticipado en cuanto a lo que se podría anticipar de la reducción en gastos corrientes, ¿creen ustedes que es suficiente? ¿Qué otras alternativas plantean para disminuir esa presión tributaria de la que estamos hablando? Es muy importante el concepto de austeridad fiscal. Realmente este gobierno había estado evitando pronunciarse sobre el particular, pero ya al final de la semana pasada el ministro de Finanzas admitió que tenía instrucciones en ese sentido. De hecho, recordar que el propio presidente Moreno en el discurso de posesión habló de que iba a pedir un decreto ejecutivo justamente para implementar esta austeridad. Todavía no conocemos exactamente cuál sería su alcance, pero es muy importante en términos de que pensamos que el principal desequilibrio macroeconómico del país viene por el lado del gasto fiscal, porque finalmente eso se refleja en mayor presión en términos de nuevos impuestos por un lado, por otro lado también de contratación de más deuda. Es decir que en los últimos 4 años hemos acumulado déficits fiscales por 24.000 millones de dólares, es decir, por el equivalente a un año de presupuesto general del Estado. De hecho, hemos tenido que colocar bonos por 9.250 millones de dólares, que significan a 9.5% de tasa de interés promedio, devengar una amortización solo por concepto de intereses de 884 millones de dólares. De ahí la importancia que vayamos considerando opciones como, por ejemplo, reprogramar el perfil de la deuda, aumentando plazos y disminuyendo tasas de interés. Si, por ejemplo, apenas disminuyéramos 2 puntos en lo que tenemos que pagar respecto a estos bonos, ahí tendríamos un ahorro de 180 millones de dólares. Ahí hay una propuesta, Patricio Alarcón, ustedes también han planteado disminuir estos gastos corrientes antes de simplificar el régimen tributario, o puede ir de la mano, o debe de la mano. Definitivamente debe ir de la mano. El problema del Ecuador no es un problema de balanza comercial, el problema del Ecuador puede llegar a ser un problema de una balanza. De hecho, el importador, como yo he dicho, el importador usa sus dólares para importar, usa su línea de crédito en el banco o usa su línea de crédito directa del extranjero. El Ecuador gasta mucho y por ende se calentó, el gobierno gasta mucho y por eso se llegó a importar más. Se calentó la economía abruptamente. Si se reduce el gasto fiscal, poco a poco se irán reduciendo las importaciones y finalmente si se reducen las importaciones se verá afectado al importador por sus niveles de inventario. No necesariamente le tienen que poner un arancel
para que deje de importar. Y definitivamente, en lugar de bloquear importaciones, se deben buscar otras alternativas para bajar el gasto fiscal. Nosotros lo que vemos, mire yendo al punto de Leonardo, el año pasado se gastó 11 mil millones de dólares en el servicio anual y apenas 7 mil millones de dólares o 7 mil millones de dólares en salud y en educación. ¿Qué proponemos nosotros? Mire, se deben bajar ciertos tributos y sabemos que el Estado va a dejar de recaudar, pero si es que se mejora la estructura estatal, si es que sale del sector público 1 de cada 10 empleados, se pueden ahorrar alrededor de 300 millones de dólares. Si se renegocia la deuda con la China del 8 al 5%, se trata de bajar los intereses, se ahorra... El tema de la renegociación de la deuda sería otro punto, y en lo primero, pues que a la larga en el ejercicio signifique igual o mayor recaudación. Ahora, para comprender mejor el tema de la presión tributaria, pues hay que ver su avance propio en el país, no compararla con los porcentajes de otros países, con realidades diferentes como habitualmente se lo hace. En efecto, la buena administración tributaria, Leonardo Orlando, del SRI, ha hecho que disminuya la evasión, pero esta subsiste y esa es una realidad, también en las aduanas, y todos sabemos que pues ante un incremento de tributos también se dispara la evasión, el contrabando, etcétera. Entonces, una simplificación tributaria no solamente se refiere al monto de los impuestos, sino también a las formas simples, expeditas. ¿Qué proponen como este esquema de simplificación tributaria? ¿Qué es lo que van a llevar al Consejo? Bueno, nosotros en el Consejo vamos a proponer, también con un ánimo de escucha activa, vamos a proponer primero una situación de análisis objetivo de las cifras de cada uno de los impuestos, incluyendo todo lo que tiene que ver con aranceles. En este caso nosotros creemos que a través de la eficiencia y del combate eficaz a la evasión y defraudación fiscal, también al contrabando, que genera una competencia desleal con nuestros productores y comerciantes nacionales formales, nosotros establecemos como un parámetro que debe ser una cruzada nacional ética, el combate a los paraísos fiscales, el combate a la evasión y cada vez más transparencia en el ingreso de las divisas, en que se reduzcan las formas de elusión a través de los precios de transferencia en exportaciones y en importaciones, y en ese contexto tenemos resultados muy positivos. En los últimos 12 meses hemos tenido resultados del combate a la evasión a través de la utilización de empresas fantasmas con facturas falsas, no solo locales, sino también la utilización de las tramas que se identificaron en los papeles de Panamá, y por eso la recaudación, de la mano de la recuperación de la actividad económica, que se evidencia en los últimos 10 meses de las cifras que el Servicio de Rentas Internas informa a la ciudadanía, estamos creciendo a niveles del 10% y el primer semestre del año cerraremos muy seguramente en un nivel del 11% comparado con el año anterior, sin considerar las contribuciones solidarias. Ahora, Roberto Astiazu, ¿qué ha pasado también en la práctica desde la experiencia empresarial en cuanto a la evasión una vez que aumenta esa presión tributaria? ¿Qué proponen ustedes también como una alternativa en cuanto a esa simplificación de la cual estamos hablando, pero en trámite, de manera expedita, más rápido, para que justamente pueda colaborar en todo ese proceso? Bueno, decir que lo que se refiere a horas que se dedica al trámite para pagos de impuestos, en Ecuador estamos con promedios de 626 horas anuales, cuando en otros países están en promedios de 225, 240, por citar casos de Colombia y Perú, que de una manera u otra son comparativos por tener una situación económica bastante parecida a la nuestra. Decir que en términos de evasión y elusión tributaria, nosotros saludamos el esfuerzo institucional que ha venido haciendo el SRI, porque definitivamente hay un mejor control. Esto es saludable para la economía porque finalmente fija para los diferentes actores que compiten en el mercado igualdad de condiciones, y creo que desde ese punto de vista el SRI va a tener todo nuestro apoyo para fortalecer los controles que en lo que eso se refiere viene efectuando. De otra parte, decir de que sí, nosotros apuntamos en última instancia, y me parece válido enfatizar, a una reformulación integral del esquema tributario del país de cara a 2018. Yo pienso que eso es lo principal. Tenemos que cruzar información, números,
y llegar a la conclusión respecto a qué es lo más conveniente, porque pienso que este es tal vez el principal desafío de inicio que tiene el Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Patricio Alarcón, con su intervención concluimos este bloque. Mire, a mí me gustaría mostrarles un cuadro en cuanto a lo que sucede en cuanto a la normativa. No sé si es que podemos enfocarlo. Okay, mire, durante los últimos 10 años se han hecho más de 4.400 cambios en normativa, 3.500 específicamente para el sector comercial. Esto significa que durante los últimos 10 años, todos los días se ha hecho un cambio en normativa afectando al sector comercial. Yo me pregunto, ¿quién puede trabajar así? Nosotros en el Ecuador deberíamos tener un récord Guinness en cuanto al cambio de las normativas. Se cambian constantemente las reglas de juego. El presidente tiene la atribución, por la ley de alianzas públicas privadas, de simplificar la normativa en el Ecuador. Nosotros hacemos un llamado, Orlando, sentémonos, dialoguemos, simplifiquemos la normativa, simplifiquemos la tramitología, hagamos una pausa normativa por el momento, porque no se puede trabajar con cambios constantes en las reglas de juego. Esa es una propuesta que, por cierto, ya se la ha planteado antes, incluso se la ha comprometido con el anterior gobierno. Lo que pasa es que al poco tiempo se la irrespetó. Son las 7:37, nos tenemos que ir a una pausa ahora. Al regresar, el cierre de este debate, hablamos sobre el IVA, el impuesto a la renta, los que más generan recaudación. Quédese usted en nuestra sintonía. Seguimos en este debate. Bueno, casi el 85% de la recaudación tributaria se concentra en IVA e impuesto a la renta, un 10% en impuesto a la salida de divisas, de ICE, etcétera, para reactivar con fuerza la producción y el empleo, porque pues a la larga ese es el fin. Hay que concentrar, se puede concentrar más la recaudación en impuesto a la renta y un IVA diferenciado que son resultado de esta producción y el consumo, y eliminar o simplificar los otros. Les pido que seamos más breves en esta intervención. Tiene 1 minuto cada uno. Leonardo Orlando, su turno. Siempre los impuestos pueden ser optimizados en cuanto a su forma de cálculo y a su aplicación. Nosotros, en materia de simplificación, en reducción de trámites, de requisitos, utilización del Internet, hacer cada vez más trámites en la comodidad de la casa del hogar, reducir los trámites que sean necesarios, es la principal apuesta y la que más rápido se puede estructurar con resultados concretos en el Consejo Consultivo, porque no demanda de reformas legales. Muchas cosas se pueden resolver vía decreto ejecutivo y muchas más vía resoluciones y acuerdos ministeriales. Así que en ese sentido vamos a optimizar la recaudación de los grandes impuestos, pero también debemos de reconocer el rol regulador que tienen algunos otros impuestos que no tienen fines recaudatorios. Así que en ese sentido los grandes impuestos tienen que ser consolidados y se pueden simplificar, sobre todo en materia del impuesto a los consumos especiales. En esa última parte coinciden, Roberto Aspiazu. Mire, yo le diría que lo principal en términos de recaudación tributaria es lograr la reactivación económica del país. El cálculo del Banco Central es que vamos a crecer este año 1.4%. Nosotros hemos mantenido reservas respecto a ese posible resultado. El modo, sin embargo, está cambiando. Hay expectativas mucho más optimistas, favorables, luego de que el presidente Moreno, después de 10 años de confrontación, abra el espacio al diálogo, a la concertación, y evidentemente conozco muchos empresarios que antes estaban realmente renuentes a correr riesgos e invertir, hoy por hoy se muestran mucho más dispuestos a ello. Desafío también va en la línea de lograr atraer mayores inversiones, porque como usted comprenderá, estando dolarizados de modo propio, tenemos una economía abierta al mundo, o debe ser así, razón por la cual se torna imperativo reconsiderar el impuesto a la salida de divisas, que de una forma u otra constituye un candado para la entrada de capitales. ¿Cuánto aportaría Patricio Alarcón en esa línea? La eliminación, la simplificación de otros tributos, ¿puede generar igual recaudación y concentrarse en un IVA diferenciado en el impuesto a la renta? Mire, nosotros tenemos una propuesta clara. Nosotros pensamos que se debe volver al cálculo anterior del ISD. Nosotros pensamos que se debe ir bajando paulatinamente, el cálculo anterior del anticipo del impuesto a la renta. Nosotros pensamos que se debe ir paulatinamente bajando el ISD. Nosotros en el COPSI
pensamos que se deben eliminar ciertos techos en cuanto a la deducción para inversión en capacitación e innovación en empresas pequeñas. Pensamos en incentivos tributarios para otros sectores de la economía cuando se invierte en sectores estratégicos. Pensamos en que se debe abrir el mercado bursátil, dar incentivos, eliminar el impuesto en la venta de acciones, y pensamos que se tiene que dar a los GATS o permitir a los GATS que sin pasar por un comité interinstitucional puedan retomar las alianzas públicas privadas o aplicarlas. Mire, el anticipo, volviendo al cálculo anterior del anticipo al impuesto a la renta, el Estado perdería alrededor de 150 millones de dólares. Eliminando el ISD por un punto al año, perdería alrededor de 180 millones de dólares, y con la salvaguardia 700 millones de dólares. Pero bajando el gasto fiscal, delegando proyectos contratados de obra pública, la mitad de la inversión, ya el sector privado podría invertir en esos sectores alrededor de 2.500 millones de dólares, y no lo tendría que hacer. Y esa sería, bueno, son algunas de las propuestas justamente con las que se nos acabó el tiempo, con las que ustedes podrán, pues en carpeta, llevar al Consejo Consultivo, que lo tendrán que debatir y discutir. Entonces, les quiero agradecer a Leonardo Orlando, Patricio Alarcón y Roberto Astiazu y Endogati, aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes. Concluimos así esta emisión. Lenin, nos volvemos a encontrar mañana. Será hasta entonces un buen día para todos.